El día de hoy estamos dando inicio a una nueva serie. Esta serie me encanta porque esta serie vamos a recorrer muchísimas cosas maravillosas juntos. Se llama Reacciones. Reacciones. ¿Cuántos reaccionan? ¿Cuántos reaccionan aquí? Todos reaccionamos, hermano. Todos, de alguna u otra manera reaccionamos. Y ya lo vamos a ir viendo de qué se trata esta serie. Porque nosotros, como hijos de Dios, también somos seres humanos. Tenemos ciertas características, tenemos ciertas formas de ser, cierta forma de actuar, cierta forma de cómo tú y yo afrontamos la vida. En el pasado te he contado un poquito acerca de las decisiones. También hemos hablado de la actitud, pero hoy te quiero hablar de las reacciones, porque son muy importantes cómo tú y yo reaccionamos ante distintas circunstancias que se presentan en el día a día. Allí se muestra quiénes somos, qué es lo que está en nuestro corazón y por qué nosotros reaccionamos de esa manera. Y hoy te quiero hablar de domina tu impulso. ¿Cuántos impulsivos hay aquí? Ay, Dios mío. Mechitas cortas. ¡Pum! La mechita corta. Vamos a estar aprendiendo con la palabra del Señor, porque ciertamente el Señor quiere trabajar en nuestro carácter. Quiere que tú y yo seamos transformados. Quiere que tú y yo podamos aprender de Él. ¿Y alguna vez has dicho algo que inmediatamente quisiste regresar al momento anterior para no haberlo dicho? Sí. ¿Alguien le ha pasado? Dije algo que no quería decir. Y después que lo dije, me arrepiento de haberlo dicho. Y me salió un verso sin mucho esfuerzo. Tal vez una discusión con un familiar, con tu esposo, con tu esposa. Tal vez una discusión con tu hijo, con tu hija. Tal vez un malentendido, un conflicto que se presentó. Y de manera impulsiva dijiste algunas palabras que una vez que las lanzaste ya no hallabas cómo recogerla. Quizás después que la dijiste pasaron apenas un minuto y ya te habías arrepentido. Quizás en el mismo instante que la dijiste, te decías a ti mismo, ¿por qué lo dije? ¿Por qué dije esto? Y es que es algo muy natural. Sabemos que por nuestra caída tenemos una naturaleza pecaminosa. Es decir, nuestro cuerpo está inclinado al pecado. Pero si ya Cristo nos ha perdonado, nos ha salvado, nos ha redimido, quiere decir que ya Cristo ha hecho y ha pagado el precio por nuestros pecados, pero al mismo tiempo está interesado en que ahora seamos transformados. No significa que ya no vamos a reaccionar nunca más, seguimos siendo seres humanos, pero ahora que aprendamos a reaccionar de la forma como su palabra nos los enseña. Amén. Tal vez tuviste una discusión con tu compañero de trabajo, tal vez dijiste algunas palabras en WhatsApp, tal vez en Facebook hiciste un comentario ácido hacia otra persona. No sé en qué momento hayas dicho palabras, en qué momento te hayas dejado llevar por la emoción. Lo cierto del caso es que todos los que estamos acá, de alguna u otra manera, en algún momento hemos tenido una reacción impulsiva. ¿Cierto? La mayoría de nuestros mayores arrepentimientos no nacieron después de pensar demasiado, sino después de reaccionar demasiado rápido. ¿Ok? Vivimos en una cultura donde reaccionar rápido parece una virtud, donde si tenemos una respuesta rápida tipo microondas, eso es algo maravilloso porque el hombre es activo, la mujer es activa, responde rápido a alta velocidad, palabras van, palabras vienen, pero responder inmediatamente, contestar, defenderse, publicar, a veces no siempre es lo mejor o lo más adecuado, o los medios o la forma en la que lo hacemos pueden que tampoco lo sean. ¿Ok? Así que Dios está interesado en trabajar en nuestro corazón. Vamos a ir con la palabra del Señor porque vamos a tener un pasaje central en esta serie. Esta vez vamos a ir a Santiago. Tiene unas palabras que decirnos en esta hermosa epístola. Y vamos a ver lo que dice Santiago capítulo 1, verso 19 al 25. Porque vamos a permitir que la palabra de Dios sea moldeando ese carácter impulsivo, esa manera de reaccionar impulsivo. Y dice de esta manera Santiago 1, 19 al 25: por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos
para hablar y para enojarse. Porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Así que despónjense de toda impureza y de tanta maldad y reciban con mansedumbre la palabra sembrada que tiene el poder de salvarlos. Pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Amén. ¿Amén o no amén? Ok. Amén, hermanos. Decimos amén a la palabra de Dios. Santiago nos está enseñando algo espectacular. No solamente son técnicas, o no pretende enseñarnos unas técnicas contra el enojo, sino que va más allá. Nos está tratando de mostrar el camino para que la palabra transforme nuestra manera de reaccionar. Como ustedes saben, vamos a meternos en las aguas de la palabra del Señor. Pero antes de eso quiero definir algunas cosas para que tengamos claro, en primer lugar, qué son las reacciones personales. Vamos a verlo. Son una respuesta conductual, emocional o física que se produce de forma inmediata ante un estímulo, evento o situación externa. Es decir, es una respuesta de conducta emocional o ¿qué? O física. Y cuando se produce de forma inmediata ante un estímulo, es decir, ante una circunstancia externa, algo que pasa y te produce que reacciones de forma inmediata. Esas son reacciones. Ahora vamos a ver qué es impulso. ¿Qué será el impulso? Con respecto a este mismo tema, es un deseo o urgencia súbita, intensa e involuntaria que empuja a una persona a actuar de inmediato y sin medir las consecuencias de lo que hace. En ocasiones se asocia con la agresividad porque la falta de control deliberado permite que las emociones más intensas se expresen sin filtros. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. Quiero hablarte de un personaje en este día, porque la palabra de Dios nos enseña una persona que tuvo la tendencia a tener un carácter impulsivo. Algunos se estarán preguntando, ¿quién será ese personaje? ¿Lo conoceré? Creo que todos los conocemos, es bastante famoso. Y ahorita voy a presentar su nombre porque vamos a leer este pasaje. Juan capítulo 18, verso del 1 al 11. Y de él te quiero hablar, no para que lo apedremos, sino para que aprendamos de él y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice de esta manera: había un huerto en el cual entró él, refiriéndose a Jesús, el Señor Jesús con sus discípulos entró a un huerto. Verso 2, también Judas, el que lo iba a entregar, conocía el lugar porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la tropa romana y a varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿a quién buscan? Jesús el Nazareno, le respondieron. Él dijo: yo soy. Y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, dijeron. Respondió Jesús: les he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Así se cumplía la palabra que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó
e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro: mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Una vez más decimos amén. ¿Conocemos al personaje? Nuestro querido Simón Pedro, no el escamoso, no se confunda. Pedro, el apóstol del Señor. Ciertamente hoy queremos enfocar la mirada en este apóstol. El apóstol Pedro, un discípulo muy apasionado, con mucha pasión, con mucho entusiasmo, pero también era un hombre de carácter impulsivo. Actuaba rápidamente, no mediaba bien las palabras que tenía en mente cuando ya las estaba diciendo. Normalmente durante las enseñanzas del Señor, Pedro era uno de los primeros en responder a sus preguntas. Participaba activamente, mostraba un carácter al mismo tiempo de liderazgo, y así lo tenía con respecto al resto de los discípulos. Algunos piensan que también era uno de los mayores, puesto que estaba casado. El apóstol Pedro, vimos entonces cómo al momento del arresto de nuestro Señor, mientras que estaban en el huerto del Getsemaní, actúa de forma impulsiva y decide sacar su espada. Vamos a ver algunas situaciones importantes a tener en consideración con respecto al tema de las reacciones. La primera de ellas en esta tarde es: una presión externa puede activar una reacción interna. Repito, una presión externa, un evento, una circunstancia externa puede activar una reacción interna, de adentro hacia afuera. A pesar de que el evento ocurra afuera, ¿dónde ocurre la reacción? Internamente, y se refleja externamente. ¿Vale? Tengamos esto como principio para comenzar a construir algo de acuerdo a la palabra del Señor. Quisiera irme un poco más atrás y recordar un poco el contexto en el cual Pedro se encontraba y por qué Pedro podía reaccionar de esta manera. ¿Qué pasaba por su mente? ¿Qué pasaba por su corazón? Necesitamos escudriñar las Escrituras y revisar el capítulo anterior para tratar de entender por qué Pedro reacciona de esta manera. Al principio te decía que ciertamente Pedro era muy atento a las palabras y enseñanzas del Señor. Estaba normalmente en primera fila. Al momento de Jesús hacer preguntas, él era uno de los primeros en responder. Y el contexto es que Jesús ya estaba participando de lo que era la Santa Cena, o aquella última cena en la cual Jesús tenía ese encuentro con sus apóstoles, con sus discípulos. Jesús ya había anunciado su muerte, ¿vale? Ya él había dicho que iba a morir. Durante la cena con ellos decide lavar los pies de sus discípulos. ¿Recuerdan aquella cena? Lava los pies de sus discípulos, retorna a la mesa, se vuelve a sentar el maestro, sigue hablando con sus discípulos, sigue formando su carácter, sigue dejando algunas pautas porque ya pronto se acercaba el tiempo de ser arrestado y de partir. Y dice la Escritura que se angustió fuertemente Jesús y desarrolló una larga conversación con ellos. Veamos algunas situaciones entonces que provocan las reacciones. Durante esa conversación vamos a ir paseándonos por varios pasajes. Vamos a irnos un ratico a Juan, de luego nos vamos a ir a Mateo, después vamos a ir a Lucas, luego quizás pasamos por Marcos y revisamos a la luz de los 4 evangelios qué estaba sucediendo al momento de esa cena y por qué Pedro estaba inquieto. ¿Qué llevó a Pedro, como en esa imagen representativa, a actuar impulsivamente? Juan capítulo 13, versos 33-37 comienza a darnos algunas pistas. Jesús está teniendo entonces esa conversación con sus discípulos y le dice: hijitos, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Señor, ¿a dónde vas?, le preguntó Simón Pedro. Jesús respondió: a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Ahí está Pedro, de forma impulsiva. Aquí estoy, yo voy contigo.
A donde tú vayas, yo voy. Yo muero por ti. Ese es Pedro. Yo daré mi vida por ti. Vemos ahora cómo lo relata Mateo en esa misma conversación. Pasan varias cosas. Mateo capítulo 26, verso 31 nos complementa parte de este relato y dice: entonces Jesús le dijo: esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Verso siguiente: pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le respondió: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Ahí está Pedro. Es decir, Mateo nos dice: mira, Pedro estaba un poco intenso. Nos muestra algunos rasgos de cómo estaba reaccionando. Aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Mientras Juan dice: yo daré mi vida por ti. Y así cada uno de los evangelistas nos da un punto distinto. Recordemos que algunos de ellos se encontraban allí como periodistas tomando información, registros, para luego contarnos acerca de las maravillas de nuestro Dios. Es evidente que las emociones de Pedro estaban a flor de piel. El hombre estaba preocupado, pero estaba dispuesto. Un hombre apasionado, un hombre dispuesto a hacerlo todo por su Señor, a entregar su vida inclusive. Había mucho estrés por la posible muerte de Jesús. Estaba en tensión, estaba angustiado también Pedro. Al ver que su Señor se angustiaba, Pedro se angustiaba. Ahí estamos viendo entonces algunas circunstancias externas que se convierten en el escenario perfecto para comenzar a trabajar en Pedro una posible reacción. Una fuerte presión emocional sobre Pedro, haciendo que sus respuestas fuesen inclusive erráticas. Él decía que iba a estar con el Señor, pero horas más tarde sabíamos que ese mismo Pedro le había negado 3 veces. Aunque por momentos estaba dispuesto a hacer todo por su Señor, también sabemos que sus palabras eran impulsivas y duraban poco en el aire. Posteriormente en el Getsemaní vemos entonces, como nos relata Juan capítulo 18 verso 10, nos dice que entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Veamos rapidito. Pedro ve que va a llegar esa multitud que pretende poner en arresto al Señor. Ve a Judas, el traidor. Ve soldados. Ve armas. Tiene miedo. Su corazón se acelera. Sus manos comienzan a temblar. Quizás su cuerpo comenzó a sudar. Quizás comenzó a percibir un estado de angustia y al mismo tiempo de ansiedad. Tiene miedo, la adrenalina está en su máximo momento. Y simplemente actúa. Sin preguntar, sin escuchar, sin esperar, sin orar, sin consultar con Jesús. Simplemente reacciona. Aquí podemos ver que Pedro no era un hombre que buscaba hacer lo malo, ¿cierto? ¿Será que Pedro estaba buscando hacer lo malo o estaba tratando de hacer algo bueno por su Señor? ¿Sus intenciones eran correctas? Amén. ¿Un motivo correcto? Amén. Pero una reacción equivocada. Una reacción impulsiva. ¿Ok? Sus emociones y su pasión lo llevaron a tener entonces reacciones impulsivas. Ahora yo quisiera que comencemos a que la palabra haga efecto en ti y en mí. Las acciones impulsivas no nacen en el momento de la explosión. No es precisamente cuando explota todo. Generalmente comienzan mucho antes en pensamientos, emociones y carga que no hemos entregado a Dios. A veces creemos que ocurre simplemente allí. Oh, mira, me reaccionó mal, fue impulsivo, o tuvo esta reacción, o actuó rápidamente, no midió, no pensó, no logró calibrar.
Pero ¿qué pasaba dentro de esa persona? Y es ahí donde yo quiero preguntarte, ¿qué pasa cuando reaccionas impulsivamente? En casa, con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tus tíos, con tu hermano. ¿Por qué reaccionas impulsivamente? ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué es lo que sucede que hace que cuando ocurre un evento o circunstancia reacciones de la manera que reaccionas? ¿Te has preguntado qué pasa por tu mente, qué hay en tu corazón antes de actuar y por qué actúas de esa manera? ¿Te has detenido quizás un momento a ver y tratar de pensar un momento qué está ocurriendo en mi corazón? ¿Cómo podemos aplicar esta realidad de nosotros? ¿Cuántos matrimonios se han lastimado por una reacción de solo 5 segundos? ¿Cuántos matrimonios se han acabado solo en 5 segundos? ¿Cuántos hogares, cuántos hermanos se han separado solo en 5 segundos de una pelea? Cuando dijo aquella maldición, cuando dijo aquella palabra, cuando soltó aquel puño de forma impulsiva, cuando actuó de forma violenta, y en ese momento se quiebran las relaciones. En ese momento comienza a haber una separación. Las palabras salen en segundos, pero pueden quedarse en el corazón y marcar toda una vida. Recordemos esto. Solo unas palabras en el momento equivocado pueden marcar el corazón de una persona el resto de su vida. Por eso que cuando pensamos en Pedro, cuando pensamos en la palabra del Señor, quizás ya te estás preguntando, ajá, ¿y ahora qué? ¿Quién podrá defenderme? Esto nos conecta con nuestro segundo punto, porque vamos a ir más profundo, mis amados hermanos. Vamos a buscar más. La impulsividad revela algo más profundo. Hay algo más detrás de todo esto que nos hace ser impulsivos. Vamos ahora al Evangelio de Lucas. El mismo relato desde otra óptica. Lucas capítulo 22, versos 47 en adelante lo describe de esta manera y dice, sí, estamos en ese segundo punto, la impulsividad revela algo más profundo. Lucas capítulo 22, verso 47 en adelante dice, mientras todavía estaba él hablando, llegó una multitud y el que se llamaba Judas, uno de los 12 apóstoles, iba delante de ellos y se acercó para besar a Jesús. Pero Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Cuando los que rodeaban a Jesús vieron lo que iba a suceder, dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha. Pero Jesús dijo, deténganse, basta de esto. Y tocando la oreja al siervo, lo sanó. Presta atención porque Jesús sana al siervo. Amén. Decir simplemente que Pedro era impulsivo pudiera ser superficial. Así que una buena pregunta sería, ¿por qué reaccionó así? Vamos más profundo. Ya se los dije. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de cada reacción? Déjame decirte que detrás de cada reacción hay creencias, hay patrones de enseñanza, hay conductas y modelos aprendidos de papá y mamá. Hay cosas que sucedieron en el hogar, que tú viste que papá trataba así a mamá. Por lo tanto, ahora yo trato así a mi esposa. Yo veía que mi papá le hablaba golpeado a mi mamá y por eso yo también hablo de esa manera impulsiva. Comenzamos a repetir patrones, a actuar de la misma forma, y esto es un mal en nuestra querida Latinoamérica. Toda Latinoamérica está impregnada de un carácter impulsivo. Hombres que muchas veces se tornan violentos, hogares violentos, familias destruidas, palabras maldichas. Ustedes lo saben, la tierra latina es así. Tristemente nuestros países latinoamericanos, desde México, pasando por Centroamérica, Suramérica y el resto del continente, vive las mismas situaciones y los mismos procesos. ¿Qué hay detrás de todo esto entonces? Vamos a identificar algunos de ellos. Tenemos por ahí el miedo, una emoción base, la emoción del miedo. También hay orgullo. Puede haber frustración,
ansiedad, necesidad de tomar el control, cansancio emocional, heridas del pasado. Pedro probablemente mezclaba varias cosas de estas. Había de todo un poco. A veces yo creo que Pedro era medio latino. No sé, yo creo que escuchaba merengue o salsa. Era venezolano y la mamá dominicana, dice el hermano. Ay, Dios mío, imagínense esa liga. Tumba la casa. Pedro probablemente mezclaba varias de estas cosas. Ciertamente amaba a Jesús. ¿Lo amaba o no lo amaba? Lo amaba. Pero también tenía miedo a perderlo. ¿Sí o no? Ya estamos identificando algunas cosas, ¿no? Ahí estaba el miedo. Seguía esperando un Mesías que venciera también por la fuerza. Este es otro punto importante. Para el pueblo judío, la venida del rey Mesías, ellos esperaban un rey que iba a acabar con el imperio romano. Este es el momento. Señor, vamos a la batalla, vamos a pelear, vamos a sacar las espadas. Llegó el momento de traer el reino, Señor. Ahora sí, vamos a imponer el reino de Dios con fuerza. Vamos a rapar a todos estos romanos. Vamos a tirarle la espada. Era lo que pensaban parte de sus discípulos. Entre esos habían algunos grupos más violentos, como los celotes, entre otros. Pedro tomó una espada porque creyó que el reino de Dios necesitaba de su intervención. ¿Vale? Jesús dejó la espada porque sabía que el reino de Dios dependía del Padre. Vamos a comenzar a ver un contraste de cómo reacciona Pedro y cómo reacciona Jesús. ¿Qué hay detrás de tus reacciones o emociones impulsivas? No lo responda tan rápido, piénsalo bien antes de decirme algo. Probablemente el problema no sea tu carácter. Probablemente hay una herida, un temor, una expectativa, una mentira que has creído durante muchos años. Quizás te dijeron algo desde chiquito y te lo creíste y dijiste, así soy yo, así nací, así me crié y así moriré. Guste el que le guste. Si no te gusta, no te gusta. Si no te gusta, no me veas, dicen. Ah, mira, ya la tiene preparada la respuesta. Un amigo, recuerdo yo, que me decía, si no te gusta, me lo dices. Si no te gusta, me lo dices. Y yo decía, no me gusta, te la calas, me decía. Eso es una expresión para decir, bueno, te la aguantas, soportas lo que tengas que llevarte. Pero vamos ahora a nuestro tercer punto, porque yo estoy seguro que ya que descubrimos qué puede haber detrás de esa impulsividad, puede haber miedo. No sé, digamos que de pronto estás atravesando por un momento difícil. Quizás tienes un problema de salud y no hayas cómo expresarlo. Quizás tienes miedo a que haya una enfermedad terrible y por eso actúas impulsivamente. Pero detrás de eso quizás haya miedo. Quizás sientas que el trabajo se te está acabando, que ya no vas a tener más trabajo. O tal vez pienses que el dinero ya no te va a alcanzar y no vas a saber qué hacer. O tal vez digas, ya viene la migra, me va a agarrar el hielo y aquí se acabó todo. Y andas ansiosamente por las calles, con temor, con miedo y por eso actúas impulsivamente. Yo no sé cuál es exactamente la situación que está pasando en tu vida, qué es lo que exactamente te está ocurriendo, pero yo estoy seguro que Dios algo te está diciendo. Estoy seguro que algo Dios te está mostrando en lo profundo de tu corazón, algo que necesita ser atendido y pronto. Porque seguir reaccionando de forma impulsiva va a destruir tu hogar, tu familia, tus hijos, tus primos o las personas con las que conviven. Van a decir, ahí viene el amargado, el obstinado, el impulsivo. Vamos a ver ahora cómo vencer la impulsividad. ¿Cuántos quieren vencer la impulsividad? ¿Amén o no amén? Amén. Amén. Juan capítulo 18, verso 11, una vez más, repasamos qué está sucediendo.
Jesús le dijo a Pedro, mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Nótese lo que le está diciendo Jesús. Jesús está comenzando a priorizar la voluntad de Dios. Vamos al siguiente, Mateo 26, 52 en adelante dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? Estamos entendiendo, ¿no? A veces no dejamos que el propósito de Dios fluya. A veces queremos controlar la situación. A veces queremos ser nosotros y empujar a Dios a la fuerza, a mi voluntad, a lo que yo quiero, a mi manera, a mi estilo. Pero Dios te está diciendo, hijo, yo necesito que confíes en mí para que sueltes ese carácter impulsivo. Para que dejes de reaccionar impulsivamente, tienes que confiar. Vamos a ver este contraste, porque mientras Pedro corta una oreja, y Mike Tyson por ahí mordió una oreja, Jesús sana la oreja. Qué imagen tan poderosa, ¿cierto? Pedro hiere, Jesús restaura, Jesús sana. Pedro actúa desde el impulso, Jesús responde desde el plan de Dios. Pedro quiere controlar la situación, pero Jesús confía en el Padre. Estamos comenzando a ver algo especial. Yo no sé tú, pero yo creo que el Señor está tocando corazones en este momento. Yo creo que Dios te está diciendo algo. Y yo te aconsejo que lo guardes en tu corazón. Recuerda estas palabras que se te están diciendo hoy. Pero todavía nos preguntamos, ¿cómo transformar o cómo transforma Cristo nuestra impulsividad? Esa es una pregunta importante y vamos al primera de ellas. En primer lugar, detente. Frénate allí. Hay un evento, hay una circunstancia externa. Lo primero que tienes que hacer es, detente por un momento. Espera, aguántalo, hold on, como dicen los americanos. Santiago 1:19 dice, por eso, amados hermanos míos, todos ustedes. Santiago les está diciendo, presta atención, detente, escucha primero, ya va, escucha lo que te voy a decir. Detente. Comienza a decir Santiago. Segundo lugar, escucha antes de hablar. A los que les gusta hablar mucho. ¿Dónde están los loritos? ¿Dónde están los loritos? No, ahora no hay nadie. Ahora nadie habla. No vinieron. Escucha antes de hablar, escucha. Santiago 1:19 dice, todos ustedes deben estar dispuestos a oír. Reina Valera 60 dice, pronto a oír, a escuchar. Número 1, detente. Número 2, escuchar antes de hablar. ¿Ven que no están escuchando? No es cierto. Número 3, permite que la palabra de Dios gobierne tu interpretación de la vida. Gobierne tu vida. Gobierne el cómo estás viendo las cosas. Santiago 1:21 dice, así que despójense de toda impureza y de tanta maldad y reciban con mansedumbre la palabra sembrada. Usted no puede recibir algo si usted no saca primero lo que le estorba. Si usted va a comprar una mesa para su casa, este comedor está feo. Este juego comedor de la sala, de la cocina, o estos muebles ya no me gusta. ¿Usted va a agarrar y va a meter los nuevos allí? ¿O usted saca primero los viejos? Usted abre el espacio, saca los muebles viejos, la mesa que ya no le gusta, el comedor, para luego poder poner los muebles nuevos.
Necesitamos permitir que la palabra de Dios sea la que gobierne. Eso significa que necesitamos despojarnos y renunciar de esos patrones que desde niños nos enseñaron. Esa conducta aprendida de papá, de mamá. Quizás no era papá, a lo mejor era mamá la que lanzaba las sandalias en el aire. No sabemos. Ese carácter impulsivo, esa forma impulsiva. Pero permite que la palabra de Dios sea la que gobierne tu vida. Despójense de toda impureza y de tanta maldad. Número 4, responde. Ahora sí vas a responder. Santiago 1:22. Pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando a ustedes mismos. Usted va a responder basado en la palabra, con los principios de la palabra. No vas a responder a tu manera, vas a responder a la manera de Dios. Repasamos. Número 1, detente. Número 2, escucha antes de hablar. Número 3, permite que la palabra de Dios gobierne. Y número 4, ahora sí, responde. ¿Pero cómo vas a responder? Como te enseña la palabra de Dios, conforme a lo que Jesús te ha enseñado. Entre el estímulo y mi respuesta hay un espacio. Entre ese estímulo, esa circunstancia externa, ese evento, lo que te detona. Dicen en mi país, lo que me saca la piedra, dicen en mi nación. Lo que me molesta, lo que me enoja, lo que me choca. No sé cómo lo dirán en tu tierra, en tu país. Pero aquello que te... Dicen otra expresión, lo que me hierve la sangre. ¿Ah? ¿Cómo lo dicen en tu tierra? Lo que me saca de quicio. ¿Qué más? ¿Lo que qué? Así dicen. Ah, bueno, lo que me quilla. Ay, Dios mío. Esa cosa me molesta. Entre ese evento, ese estímulo, eso que acabamos de decir, y nuestra respuesta, hay algo que el Espíritu Santo de Dios quiere transformar en ti. En ese proceso, en lo que ocurre en el medio, entre el evento y el cómo vas a reaccionar, permite que el Espíritu Santo obre y transforme tu ser. Así que vamos a unas últimas aplicaciones prácticas antes de terminar. En el hogar, antes de corregir a un hijo, de soltarle el correazo o de responderle a tu cónyuge, espera, practica estos pasos. Es que no me da tiempo, es que hay que darle. Calma, calma. Haz una pausa. Ora internamente, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. No, yo sé que no te vas a acordar los 4 puntos. Yo lo sé. Yo estoy consciente de ello. Pero ora al Señor. Pídele que te ayude en ese momento. Y el Señor te ayudará. Para que tu reacción no provoque una herida ni un daño en la otra persona. No te estoy diciendo que reprimas. Te estoy diciendo canaliza. No te estoy diciendo que te abstengas y guardes tu ira para luego volverla a echar más adelante. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo procésala. ¿Qué estás pensando? ¿Cómo estás pensando las cosas? Puede ser que estés viendo las cosas desde la óptica equivocada. Por eso hay que permitir que la palabra de Dios antes moldee nuestros pensamientos. En el trabajo, ay Dios mío, ya sé que estás pensando en esa persona. Ya lo sé. No respondas inmediatamente. No mandes un email, un mensaje. No te vayas con el supervisor tan rápido. Espera, ya va. Se lo voy a decir al supervisor. En las redes sociales, no todo comentario merece una respuesta. Es que no me gustó lo que dijo, pero ajá, ¿te vas a poner a pelear? ¿Vas a ser impulsivo? Miren, no sabemos cuántas veces Pedro recordó aquella noche. Pero lo que sí sabemos es que de ese Pedro
al Pedro que luego vimos escribir en las epístolas, algo pasó en su vida. Este Pedro, este mismo Pedro, hablaba de dominio propio, de la humildad y de la paciencia. Miren qué tal. El fosforito, mecha corta, el que se enciende rápido, el que cortaba la oreja, ahora habla de dominio propio. Pero esas son las cosas que Dios hace en las personas. Pedro aprendió a soltar, Pedro aprendió a confiar, Pedro aprendió a esperar, a aguantar. Y estoy seguro que en el momento que Jesús puso su mano en su pecho y le dijo: detente, basta. Y en ese mismo momento que Pedro vio que Jesús pegó la oreja de aquel hombre, y no usó pega loca, ni crazy glue, o como se llame, estoy seguro que en ese mismo momento la vida de Pedro fue transformada. Vamos a finalizar con esta frase. Tengo un par de frases para ti. Primero, recuerda, no puedes evitar todas las situaciones que despertarán tus emociones, pero sí puedes permitir que Cristo transforme la manera en la que respondes. ¿Amén o no amén? Amén. Amén, hermanos. Lo segundo, una reacción impulsiva, no se te olvide esto, puede herir a alguien que amas, puede herir a aquellos a quienes amas, pero una respuesta guiada por el Espíritu Santo puede traer sanidad donde antes había dolor. Puede ser tú el bálsamo la próxima vez. Es que me decían chupetica de vinagre, agridulce, salsa china. No sé cómo te decían, pero estoy seguro que la buena obra que Dios ha empezado en ti la ha de perfeccionar. Lo que Dios comenzó, Él va a finalizar en ti. Y recuerda que tú puedes convertirte en un instrumento de bendición para las personas que te rodean.